corresponder presentarles a nuestro expositor, el contador Fernando Pimentel Martínez. Él es director general de Pimentel Consultores Fiscales, contador público, licenciado en Derecho, cuenta con maestría en Impuestos, maestría en Derecho Fiscal, litigante en materia fiscal, asesor fiscal de personas físicas y morales, expositor de cursos y seminarios fiscales en distintas ciudades. También es catedrático en maestría en Derecho Fiscal y catedrático del Diplomado Fiscal en la FECA, en la UAC, y también catedrático en la maestría en Derecho Fiscal en la UAC. Le damos un aplauso para dar inicio, por favor. Gracias. Es una temática, una plática ícono, digámoslo así, en el ambiente fiscal, tanto para los contadores que nos dedicamos a la práctica de impuestos, como para los abogados que hacemos el litigio de la materia tributaria. Y año con año esperamos entonces esos cambios, esas situaciones de oportunidad, porque no todo es nuevos impuestos o nuevas imposiciones o cuestiones, digámoslo, de desventaja, sino que también en las modificaciones pues se da por ahí el cambio que luego nos da la posibilidad de encontrar algún recoveco, alguna laguna, alguna oportunidad que en su momento pudiera ser utilizada, pues evidentemente en favor de los particulares, del contribuyente, y como lo decía, encontrar la oportunidad. Este paquete económico, ustedes lo saben, bueno, pues es nuevo ejecutivo en turno, tenemos a nuestro nuevo presidente, que al nuevo órgano y todo lo que representa en cuanto a la cuestión de la administración pública federal, nuevas dependencias, cambios sustanciales en la administración pública, que lo han visto, situaciones en el SAT de cambio, de despidos masivos, colectivos, que ahora a partir de julio aparentemente pues la Secretaría de Economía se hará cargo de esta parte de la fiscalización, de la recaudación, bajo un órgano nuevo, etcétera, etcétera, que evidentemente conlleva cambios y situaciones que por ahí van a traer circunstancias nuevas. Entonces, hablaremos de ello, hablaremos de los pocos cambios, si así lo queremos denominar, pocos cambios a las disposiciones fiscales, pero que de alguna manera y de forma sustancial vienen a impactar de una manera interesante en el ambiente de los negocios, sobre todo en el ambiente fiscal. Bien, vamos a platicar un poco, no solo de lo que cambió, sino incluso de las iniciativas que están en turno, que seguramente, y sobre todo las que les vamos a proyectar, tiene que ver con un alto contenido de posibilidad o de probabilidad de que sean avaladas, porque la mayoría de lo que vamos a comentar hoy, en cuanto a iniciativas, están planteadas en el Congreso por Morena, y ustedes saben que es mayoría en el Congreso. Esa situación nos da entonces la expectativa de que muy probablemente eso será avalado, y entonces, como se los comenté, pocos cambios, algunos de ellos sustanciales. Hablamos de la compensación universal, por poner un ejemplo, que ahora, pues bueno, se va a la compensación universal, y algunos otros planteados como iniciativa, característica entonces pudiera decirse para el 2019, iniciativas en turno que muchas de ellas sí vienen a impactar de manera considerable, incluyendo la reforma laboral, de lo cual estaremos hablando también un poquito, ¿sale? Entonces vamos a retomar el punto con el temario, por ahí de manera sutil se los voy a redactar, a plantear, para que lo tengan entonces en cuenta, y parte de lo que estaremos viendo hoy es esto. De igual forma, bienvenidas las preguntas, ustedes lo saben, nuestra dinámica, comúnmente así lo desarrollamos, preguntas pues que tengan o no que ver con lo que directamente estemos por ahí proyectando. Bienvenidas entonces, renta, IVA, seguridad social, laboral, todo esto que pudiera por ahí causarles alguna inquietud, con mucho gusto lo atendemos. Bien, vamos a redactar el temario de manera sutil. Comentarios a la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos, en términos generales. Cambios importantes en los estímulos, un punto también muy toral, muy, digámoslo así, polémico. Quien utiliza estímulos del artículo 16 de Ley de Ingresos, veremos cuáles, sufrieron sustanciales cambios, y que, como por ejemplo en el sector del transporte, se han visto afectados ahora para el 2019 con modificaciones que vamos a estar redactando. Interesantes por ahí. Hablaremos entonces también de la compensación universal, la regla 2319, una regla que ahora se publica el día 7, que va en alusión al cambio de la Ley de Ingresos del artículo 26, en su fracción sexta, inciso A y B,
que viene a modificar de manera muy considerable la compensación universal, comentarios de cómo quedó y sobre todo qué representa, e incluso hasta la posibilidad del amparo que por ahí se está planteando, ¿no?, de alguna forma como una alternativa. Les haré comentarios acerca de esta parte. La regularización entonces también de la práctica y de las obligaciones que tiene que ver con ley antilavado, ley federal para la prevención de operaciones de procedencia ilícita, la conocemos mejor en el ambiente común o comercial como la ley de antilavado. Por ahí se da un transitorio y la posibilidad de regularización. Yo les hablaré de manera estratégica, fíjense algo bien interesante acá. La ley de ingresos plantea oportunidades en ese sentido. Dice, para efectos entonces de aquellos que en términos de obligaciones del 17 y 18 se encuentran irregulares, les da por ahí un tiempo para poderse regularizar sin consecuencia de multa. Bueno, en realidad vamos a analizar el artículo 53 y 55 y veremos que todos aquellos que presenten sus obligaciones a una destiempo, conforme defensa fiscal, sobre todo porque si llegan a ser objeto de multa, no, deberían de ganar una defensa fiscal. Y vamos a ver el argumento, porque entonces hay una inadecuación entre la parte infractora y sancionadora de la propia disposición de la propia ley, que no adecua y no cierra ese círculo. Acuérdense que tiene que ser así en materia de todo esto de multas y demás. La infracción debe de corresponder a la sanción y de alguna forma pues ni siquiera existe sanción en materia de cumplimiento posterior a 30 días de la obligación. Lo vamos a ver para que ustedes lo tengan en cuenta y veremos sugerencias para ver entonces, fíjense, algo bien importante acá, si se adhieren o no al programa de regularización, porque esto es un programa, hay que solicitar la autorización para adherirse, para estar regular, etcétera, etcétera, y hoy ni siquiera conocemos los requisitos que va a plantear ese programa. Esa es la realidad. Pero seguramente no va a ser cosa fácil, como lo vimos, por ejemplo, con el estímulo frontera. No, pues facilito, yo me adhiero con eso, pero hay que ver cuál es el requisito, que lo conocimos entonces el día 7 de este mes y que nos dimos cuenta que no es tan práctico ni tan sencillo, sobre todo por estas verificaciones en tiempo real que vamos a estar viendo. Entonces, plantearemos de manera extensa la cuestión de obligaciones de antilavado para que entonces tomen en consideración la posibilidad de ir o no a este programa de regularización. El RIF continúa, hay una iniciativa para que retorne el REPECO y me recuerda, ahora el hecho de que se plantee un retorno al REPECO, me recuerda gran parte del ambiente, no solo en la materia fiscal o tributaria, sino incluso pudiéramos decir en todo lo que tiene que ver con la administración pública federal. Una especie de retro. Aquello ya no, esto ya no, pero mejor como antes. Sucede, por ejemplo, con el caso de REPECO, hay una iniciativa. Esa viene por el plan. Pero bueno, pues vamos a ver cómo resulta, si es modificada o no, o si es avalada o no. Pero se plantea que regrese el REPECO, dejando de lado el régimen de incorporación fiscal. Veremos el porqué y veremos las situaciones, pero muchas cosas vienen retro. O sea, es una característica. Retomando posturas de antes, pudiéramos decir, al menos en mi conclusión, un retroceso, en mi opinión, a muchas situaciones. Vamos a estar viendo por qué. El RIF es un ejemplo de esto. Algo de la reforma que se da a la ley orgánica ya en vigencia, porque esto no es iniciativa, esto ya es una realidad. Comentarios a la ley orgánica de la administración pública que representa, y sobre todo algunas cuestiones ahí muy sutiles, porque pues en realidad no tiene que ver mucho con la cuestión tributaria, pero es un cambio que también afecta. Hablaremos de las iniciativas de reforma a renta como iniciativas, no como reformas avaladas, porque en realidad, como les decía, renta, IVA y código no sufrieron cambios como habitualmente sucede año con año, para efectos del 1 de enero, cambios a la ley de renta, de IVA, del código. Eso no sucedió, se da nada más el cambio en ley de ingresos y algunas cuestiones como decretos. Hubo dos decretos que sobresalen a lo que va del ejercicio. Bueno, el decreto de franja fronteriza y el decreto de instituciones financieras, que es realmente instituciones financieras por la retención que se incrementa, que veremos más adelante. Pero hay reformas
planteadas, iniciativas de reforma planteadas, es iniciativa, no avaladas todavía, que vale la pena conocer, así como la reforma a la ley del Seguro Social, que desde el 2013, si mal no recuerdo, fue avalada por diputados, modificando el artículo 27 en múltiples fracciones, así como eliminando el 32 de la ley del Seguro Social, que hoy ya quedó concluida desde el año pasado. Les voy a platicar qué representa ya esa resolución que prácticamente desecha la iniciativa y qué representa esto. Hablaremos de la iniciativa de la Ley Federal del Trabajo. No sé si alguno de ustedes recuerde o tuvo la oportunidad de analizar por ahí un proyecto que plantea Morena ante el Congreso, y fue precisamente del sábado 22 de diciembre, una iniciativa que pues consta de, no los conté, les soy sincero, pero son aproximadamente 6-7 hojas de fundamentos, donde se modifica se adiciona que la fracción tal, el párrafo tal, son aproximadamente 6 hojas, entre la modificación, derogación, creación de nuevos artículos, pero tiene que ver con esencia que platicaremos más adelante, sindicalismo, la libertad sindical, el convenio 98, toda esa parte, y sobre todo las nuevas juntas, las nuevas dependencias ahora, los tribunales, la judicialización de la práctica laboral, y esa cuestión que les estaré planteando en materia de la iniciativa a la reforma de la Ley Federal del Trabajo. Por ahí lo vamos a platicar un poquito. Incrementos a los salarios mínimos, tenemos por ahí, ustedes lo saben, desproporción, sobre todo en frontera, a 176 se va por allá. Estaremos mañana precisamente en reforma en frontera, y ha causado una inquietud inmensa en las fronteras norte, por supuesto, el incremento a los salarios mínimos. ¿Cómo no? Estamos hablando de, pues se duplicó prácticamente, ¿no? La circular 302/2018, que tiene que ver con cuestiones de la Canacar y el convenio, muy enfocado al transporte, comentarios que representa esto, y sobre todo, pues el sector transporte, de nueva cuenta, como lo decíamos, sector transporte muy impactado por los estímulos y también por toda esta parte. Otras iniciativas, el decreto de estímulos frontera, nos vamos a extender un poquito ahí también esa parte, así como iniciativa de retención por prestaciones de servicios, que desde el año pasado causó mucha inquietud para ubicar entonces, pues qué estaba sucediendo qué está sucediendo con la cuestión de compraventa de facturas, que bueno, pues se plantea una alternativa a la retención por servicios, ¿no? Estaremos analizando eso y todo lo que ustedes decidan en materia de inquietud o de alguna cuestión que en particular por ahí les cause pues alguna duda o algún comentario, ¿sale? Bien, vamos a ley de ingresos y presupuesto de egresos. Comentando en este primer punto que, como lo dije de inicio, pocos cambios a renta, no hay, código IVA no hay. En mi opinión, un desacierto muy interesante. ¿Por qué? Por la cuestión relativa a que los cambios que se dan en el decreto estímulo de frontera, que tiene que ver con renta, la disminución de tasa, que tiene que ver con IVA, un estímulo al 8% por las operaciones en frontera, pero no se da la modificación entonces en la propia ley. Para nosotros, los que nos dedicamos al litigio fiscal, sabemos que eso cierra la puerta a la impugnación o al amparo de leyes, porque en realidad no es una modificación a ley, es un estímulo. Hay quien cree, yo francamente no soy de la idea, y eso lo va a decir el tiempo, tanto que incluso ni siquiera lo ofrezco. Hay quien cree que va a funcionar y que va a prosperar el ampararse en contra de algunas desigualdades y en contra de algunos conceptos de impugnación que pudiera hacerse en materia del estímulo. Yo no creo eso. Tanto que si alguien me dice, oye Fer, como por ejemplo en el artículo cuarto del decreto, que nos dice que no aplicará el estímulo por aquellos ingresos distintos a las actividades empresariales o ingresos empresariales, nos podemos amparar. Yo no creo en esa posibilidad, por ser un decreto que se refiere a estímulos, no es un decreto ley ni una cuestión de modificación a la ley de renta, ¿no? Concretamente a la ley de renta en este caso.
respeto a quien lo ande vendiendo y quien crea en esa idea de antemano, pero yo no creo que eso vaya a funcionar al final de la historia. Bueno, entonces vean la gran diferencia entre que fue en ley y entre que fue en decreto. Hubiera sido en ley, una cosa muy distinta. Bien, yo ubico este tipo de conceptos, de que si es en decreto, es como una especie de regalo. Si quiero, le regalo al que yo quiero. Imagínense que tengo dos amigos y le regalo algo a uno y luego el otro me demanda porque a él no le regalé. Oye, era un regalo para el otro, no estoy obligado. A diferencia, por ejemplo, de una cuestión de alimentos ya jurídico, ¿no? Tengo dos hijos, a uno le doy y a otro no le doy, pues el otro con justa razón, no tanto porque al otro le hubiera dado, él va a reclamar su derecho, ¿no? Un amparo, precisamente una desigualdad, se trata de eso, de decir, yo también tengo derecho a tener el beneficio. Es más o menos como visiono esta parte del decreto, donde entonces, en mi opinión, no creo que vaya a funcionar, precisamente por no haber estado o haber sido una modificación en torno a la ley. Pero bueno, pues habría que esperar el final de la historia, como sucedió con la conta electrónica, como sucedió también con el costo de lo vendido, que de alguna manera ya los que nos dedicamos a esto teníamos una visión hasta cierto punto clara de que si funcionaría o no, y pues ustedes ya conocen el final de todo, ¿no? Eso es entonces lo que representa el que lo tengamos en estímulos, pero bueno, los analizaremos más adelante. No contempla esta legislación, pues estos cambios ahora con el nuevo Ejecutivo, una amnistía fiscal, digámoslo así, haciendo diferencia de los sexenios anteriores, porque ustedes recordarán, sucedió por ejemplo con Fox, con Calderón, y es común que cada ejecutivo al inicio plantee una amnistía fiscal, un programa de condonación o de perdón fiscal que es característico y que muchas de las ocasiones incluso sirve como base para algunos empresarios en el hecho de decir, pues yo debo impuestos, me determinaron de aquella empresa y no tengo toda congelada, ahora utilizo esta otra y mejor espero a que venga el nuevo sexenio para regularizar y entrar a un plan o a un programa, como lo decía en el caso de Fox, acuérdense del programa ese de borrón y cuenta nueva, muy nombrado por aquello del 2002, y ahora no hay eso. No hay un programa de amnistía, de perdón fiscal, digámoslo así, tendremos que enfrentarlo del pasado, pues en las condiciones pues, actuales, ¿no? De impugnación o de lo que sea, o de pago, como tenga que ser. No hay para este ejercicio. Se incrementa la tasa de recargos, es una cuestión que observamos, un incremento al punto 98, que conforme a la práctica del artículo 20, sabemos que es la mitad de la tasa adicionada es 1.5, digámoslo así, 0.98 entre 2 más 0.98 nos da el 1.4647, creo que quedó ahora para 1.47, que quedó para este ejercicio. Incremento conforme a lo que fue el 2018, hoy es más grande entonces el recargo, casi llega al 1.5. Muchos años nos mantuvimos en el 1.3, ¿se recuerdan de eso? El año pasado creo que fue 1.30 y algo, ¿no? Y este año se da en el 1.47, ¿sale? Esto trae como consecuencia, pues no solo la tasa ordinaria que utilizamos para pagar contribución a destiempo, sino incluso, pues aquello que es a plazos, que superior a 24 meses, pues se va a 1.8, 1.5, o incluso tenemos el 1.26 abajo de 12 meses, hasta 12 meses. Modificaciones a los recargos. Continúan los mismos estímulos en cuanto a ley de ingresos, porque estamos analizando ley de ingresos. Claro que hay nuevos estímulos, como los que platicamos ahorita, pero me refiero a ley de ingresos. Continúan los mismos estímulos, solo que con cambios sustanciales, que estaremos analizando cuál es la modificación. Tenemos ahora la tasa de retención. Bien, debió de haber sido el día 9, debió haber sido la publicación entonces de este decreto, que se da a conocer este decreto de estímulo para el sistema financiero. Y tiene cierta lógica o sentido, porque de la tasa de retención sobre el capital, recuerden que así es en el sistema financiero, tú tienes inversiones o tienes capital invertido y te hacen una retención de ISR, independientemente ganes o pierdas, porque puede ser, por ejemplo,
inversiones que van a la baja, del rendimiento no ganaste, perdiste, o el interés real es negativo, por poner un ejemplo, y entonces, independientemente de ello, la retención del sistema financiero aplica. Y aplicaba el año pasado para una retención de ISR del 0.46%, ni siquiera llegaba al 1%, pero ahora se va al 1.04%. Es característico que quien tiene inversiones en el sistema financiero, al hacer su declaración anual, resulte con saldo a favor, por lo que acabo de mencionar, inversiones a la baja o interés negativo, interés real, y entonces concluimos el ejercicio con un saldo a favor, aplicando también deducción personal y todo lo que represente. Ok.